Y quiero hablar de Jerusalén en tres aspectos. Primero, sus características físicas. Segundo, quiero ver su importancia usando las Escrituras. Y también quiero ver la importancia que tiene para nosotros como creyentes. Jerusalén. Físicamente hablando, Jerusalén es una de las ciudades más notables de todo el planeta. Y yo me atrevería a decir la ciudad más notable. Ha estado habitada durante casi 5,000 años. Permitan que esa cifra penetre en sus mentes. Los Estados Unidos se enorgullece de tener una historia de un poco más de 200 años. Aquí tenemos un lugar que ha estado habitado por casi 5,000 años. El profeta Ezequiel habla del origen de esta ciudad. Dice Ezequiel 16, verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Una ciudad fundada por un hombre amorreo y una mujer etea. En la tierra de Canaán, muchos siglos atrás, casi 5,000 años de historia. Es su origen. Nosotros nos imaginaríamos que el origen de esta ciudad, la más notable del mundo, sería un origen un poquito más digno, ¿no? Fundada por algún personaje más notable, un amorreo, con una mujer etea. Y quiero que nos imaginemos, hermanos, cómo es que se origina. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo se origina una ciudad? Ustedes viven en una ciudad muy hermosa. Vivimos. Pero se han puesto a pensar ustedes, ¿a quién se le ocurrió establecerse aquí? Y otro dijo, quiero vivir ahí donde tú vives. Y otro también dijo, quiero vivir donde ustedes viven. Y otro también, yo también quiero estar ahí donde ustedes viven. Y así suplimos nuestras necesidades. Yo te vendo leche y tú me vendes ropa, ya que tu esposa sabe hacer ropa. Y yo te vendo a ti queso y tú me vendes al otro, tal vez zapatos, qué sé yo. Pero vivir en comunidad, hermanos, es lo que hace una ciudad. Pues imaginemos que este amorreo encontró un lugar, y ya vamos a ver cuáles son las 3 características o 3 requisitos para que una ciudad se forme. Pero encontró ese lugar y dijo, aquí establezcámonos. Y se estableció con su clan tal vez, y eso fue creciendo y creciendo y llegó a ser una ciudad que empezó tal vez como un caserío, de allá como donde nosotros venimos, ¿verdad? Una aldea,
y poco a poco fue creciendo. Los primeros registros históricos que tenemos de esta ciudad datan del siglo XIX antes de Cristo, aunque ya había sido fundada más tiempo, pero alrededor de unos 2000 años antes de Cristo. En la Biblia aparece una historia donde se menciona esa ciudad. Pero fuera de la Biblia, los primeros registros son alrededor del año 1900. En algunos textos egipcios se hace referencia a una ciudad cananea. Y luego en el siglo XIV, en una famosa serie de cartas que encontraron, es un hallazgo arqueológico muy importante, las cartas de Tel Amarna. Es una correspondencia entre Egipto y Canaán, y ahí se menciona la ciudad de Jerusalén. La ciudad fue conocida por Israel en el tiempo de la conquista. En ese tiempo se llamaba Jebús, porque era habitada por los jebuseos. Y ese nombre, Jebús, se mantuvo hasta la época de David. Y fue David quien le cambió el nombre a esa ciudad. Jerusalén es extraordinaria, hermanos. Es un lugar de una intensa actividad espiritual. ¿Han oído hablar ustedes del síndrome de Jerusalén? ¿No? ¿Quién ha oído aquí hablar del síndrome de Jerusalén? ¿Nadie? Entonces me veo obligado a explicarlo un poquito. Y si eso nos atrasa un poco, no es culpa mía. El síndrome de Jerusalén es un trastorno psicológico que afecta a algunos turistas que visitan Jerusalén y a algunos de los que allí habitan. Es una alteración que se parece a la psicosis, y a algunos les va a dar miedo ya ir a Jerusalén, como que fueran 2 veces al año, ¿verdad? En los casos más graves, el síndrome de Jerusalén presenta delirios y alucinaciones. Y normalmente la gente que tiene ese síndrome se identifica con personajes bíblicos y empiezan a actuar como que si fueran esos personajes. Algunos se creen Moisés, otros se creen el rey David, otros se creen Juan el Bautista, y empiezan a actuar, empiezan a imitar. Y lo curioso es que los hombres imitan a personajes bíblicos masculinos y las mujeres, si sufren ese trastorno, imitan a mujeres de la Biblia. El síndrome de Jerusalén. El único remedio es sacar a esa persona de Jerusalén, llevársela del área, y después de unos días la persona vuelve a la normalidad. No pasa con cada turista, pero sí le pasa a algunos. Por eso tal vez sería bueno ir solo uno, ¿verdad? Para que no salga después la historia. ¿No vieron al hermano fulano? Se creía el profeta Ezequiel. Se me empezó a arrancar el pelo.
Es un lugar de una intensa actividad espiritual. ¿Qué lugar tan asombroso es la ciudad de Jerusalén? Comenzó en una ladera de una colina en las montañas de Judea. Un área que tiene dos elevaciones prominentes. Así debe haber sido el inicio. Una aldea, un caserío, que tiene en esa área dos elevaciones prominentes. Nosotros vamos a conocer más esta área porque esta ciudad se llamó al principio, o en el tiempo de Abraham, se llamaba Salem en español. En hebreo es Shalem. Y fue establecida en una colina que tiene a un lado un valle que más adelante llegó a ser conocido como el Valle de Cedrón. Por el otro lado, un valle que se llama el Valle de Tiropeón, más adelante. En ese tiempo no se llamaba así, pero solo para que ustedes identifiquen esto, más adelante vamos a ver otras imágenes y ustedes identificarán, ya sé dónde fue que empezó todo esto. Y en otro valle más al sur, que corre, desde el occidente hacia el sur, el valle que llegó a ser conocido como el Valle de Hinnom. Ahí fue fundada esta pequeña ciudad al principio, sobre un monte que tenía al norte un monte llamado Monte Moria. La elevación inferior se llama Sión, donde fue fundada la ciudad. Y la elevación superior se llama Moria. No sabemos de dónde sale ese nombre Sión, pero más adelante sabremos que es el lugar de la ciudad donde David vivió. No es sorprendente su ubicación porque las ciudades antiguas tenían que cumplir con ciertos criterios para ser considerado el lugar como para formarse una ciudad. Primero tenía que tener fuente de agua. Y allí en ese valle de Cedrón, en la parte baja, en el monte Sión, hay un manantial que llegó a ser conocido más adelante como Gihón. O sea que ese lugar tenía fuentes de aguas. ¿Recuerdan ustedes cuando Caleb le dio herencia a su hija Axa? Le dio tierra del Negev y entonces viene su esposo y le dice, mira, pídele a tu papá algo, pídele aguas. O sea, no vamos a poder vivir si no nos da una tierra donde haya fuentes de aguas. Entonces ella le pidió y él le dio, dice, las aguas de arriba y las de abajo. Y ya con aguas es diferente. Pues este lugar tenía una fuente llamada más adelante Gihón. El segundo criterio para establecer una ciudad en aquellos tiempos es que fuera un lugar fácil para defender. Así, las ciudades antiguas se construían sobre elevaciones, sobre montes.
Algunos hacían esas elevaciones, las fabricaban ellos para luego establecerse arriba, porque es mucho más fácil luchar contra las personas en aquel tiempo, pues. La guerra moderna es muy diferente, pero en aquel tiempo era más fácil luchar si tú estás desde arriba y ellos están tratando de subir contra ti. Es más fácil porque tú arrojas lanzas, flechas, piedras. ¿Recuerdan en el libro de Jueces cómo murió Abimelech? Se acercó mucho a un muro y una mujer le dejó caer una piedra de molino. Le cayó en la cabeza y terminó. Y Jerusalén cumplió con ese requisito porque estaba rodeada en 3 de sus lados por valles. O por lo menos así fue en alguna época. Las ciudades crecen, las ciudades se desarrollan. Por lo menos así fue en alguna época. Su único lugar accesible era por el norte. Y ese es otro criterio que tenían que tener las ciudades. También tener un lugar de acceso. Y esta ciudad tenía por el norte, tenía un acceso. Pero aparte de sus características físicas, ¿qué importancia tiene esta ciudad, según la Biblia? Su primera mención en la Biblia está en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ustedes conocen la historia. Abraham regresaba de una batalla contra unos reyes que habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Y Abraham, en ese tiempo su nombre era Abram. En lugar de decir, bueno, allá Lot, él escogió esa tierra, yo le ofrecí, escoge tú, yo me voy al lado contrario. Miren, se fue corriendo hacia Sodoma y ve, por andar metido con los que no debe, ahí está. Allá él. Ahí está la cosecha de sus decisiones. Pobre mi sobrino. En lugar de eso, hermanos, él arriesgó su vida por rescatar la vida de su pariente. Y él fue, cayó con esos 318 hombres que él había criado en su casa. Venció a esos reyes, liberó a Lot y a todas las cosas que esos se habían llevado. Y de regreso, la Biblia dice que había una llanura llamada Sabe, un valle llamado Sabe. Y ahí venía Abraham de regreso cuando le sale al encuentro. Este hombre que se menciona por primera vez en las Escrituras y no vuelve a haber un relato en el que él aparezca. Se vuelve a mencionar él, pero no vuelve a haber un relato en el que él aparezca. Melquisedec. Y dice que era rey de Salem.
Y no solo era rey, era sacerdote, y no sacerdote de cualquier Dios. Se nos identifica bien, sacerdote del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Entonces, si tú regresas a Génesis 1 y ves quién fue el que creó los cielos y la tierra, Melquisedec era sacerdote de ese Dios, no de cualquier Dios. Quiero llamar la atención al nombre de este hombre. En español se dice Melquisedec, en hebreo es Malkitzedek o Malkitzedek. Malkitzedek. Como que a los reyes de este lugar siempre en la Biblia aparecen con ese nombre al final, Tzedek. Adoni-Tzedek se llamaba el rey de este lugar en los tiempos de Josué. Adoni-Tzedek. En estos tiempos de Abraham se llamaba Malki-Tzedek. Lo que quiere decir ese nombre es un nombre compuesto. Viene de Melech, que quiere decir rey. Malhi es mi rey. Malhi en hebreo es mi rey. Y Tzedek es justicia. Mi rey es justicia. Así se llamaba el rey de Salem. Normalmente el significado lo traducen como rey de justicia, pero su nombre más literalmente era mi rey es justicia, Malki-Tzedek. Dice que era sacerdote, según este relato de Génesis, de El Elión, el Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham. Y como dice el escritor de Hebreos, el mayor bendice al menor, o sea que este era mayor que Abraham. Si Abraham tenía una relación con Dios, aquí le salió al encuentro un hombre que vive en una pequeña ciudad ahí que se llama Salem, pero es mayor que él, porque es rey y es sacerdote del Dios Altísimo, de El Elión. No tenemos tiempo para detenernos porque es un personaje sumamente interesante. Es fascinante. ¿Quién es este hombre? Que de esa misteriosa declaración en Hebreos de que era sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué de lo que dice Hebreos de que era sin principio ni fin de días? ¿Por qué le dio a Abraham el diezmo? Esas y muchas preguntas más podríamos abordar en un estudio sobre Malkitzedek, pero no hoy. Y tal vez nunca. Veremos. En el Salmo 76 encontramos en la Biblia el hecho de que esa ciudad de la cual Malkitzedek era rey, era realmente lo que hoy llamamos Jerusalén. Salmo 76, verso 1 y 2. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre.
En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Una de las cosas que nosotros debemos entender, hermanos, para entender muchas veces lo que los salmos nos están diciendo, es el entendimiento de la poesía hebrea. La poesía hebrea, la característica que tiene es que no es como nuestra poesía. Nuestra poesía rima palabras, sonidos, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando uno aprende los primeros poemas en la escuela. Pero más aprende uno cuando es adolescente y de repente le golpea o le muerde aquel gusanito, que ustedes ya saben de qué se trata. Queda uno pero medio conquistado. Uno cree que está totalmente conquistado, pero está medio conquistado. ¿Nunca supieron ustedes el poema Yo pienso en ti? ¿Nunca? Es un ejemplo de lo que es la poesía en nuestra cultura. Nuestra poesía rima palabras. Tú vives, yo pienso en ti. Tú vives en mi mente. Sola, fija, sin tregua, a toda hora. Aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. ¿Entiendes eso? No suspires, entiéndelo. Yo pienso en ti, tú vives en mi mente. ¿Ok? Termina en ente. Sola, fija, sin tregua, a toda hora. Aunque tal vez el rostro indiferente, ¿con qué rima? Con mente. Lo que él está diciendo es que cuando tú estás me hago el loco. Aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. ¿Qué le está diciendo? Te amo, pero en secreto. Algo así como le pasa a muchos. Así rima la poesía nuestra. La poesía hebrea no es así. La poesía hebrea rima conceptos, no palabras, sino que la poesía hebrea consiste en decir lo mismo con palabras diferentes, 2 o más veces. Entonces, cuando dice aquí, en Salem está su tabernáculo, ¿qué es el tabernáculo? Es la morada, la habitación de Dios. ¿Ok? En Salem está su tabernáculo, su habitación, ¿qué es? Eso rima con tabernáculo. En Sión, ¿con qué rima Sión? Con Salem. Sión y Salem es lo mismo. Es el lugar donde estaba el templo de Dios, el tabernáculo de Dios. En otras palabras, Sión y Salem es el mismo lugar. Y de hecho la reunión entre Melquisedec con Abraham aparentemente ocurrió cerca de Jerusalén, en un valle muy cercano a este lugar donde vivía Melquisedec. Así es que aquí tenemos la primera mención de esta antigua ciudad, Jerusalén. Pero ¿qué de su nombre? ¿Qué de su nombre? Se llamaba en ese tiempo Salem.
¿Sabes qué es? Paz. El lugar de paz. Shalom es paz. Shalem es lo mismo, es el lugar de la paz. ¿Ok? Pero ¿de dónde sacamos Shalem? En el idioma antiguo de los sumerios aparece esta ciudad llamada Jerusalem. Y esa palabra Yire o Yeru quiere decir fundar, colocar una piedra angular, una piedra de fundamento. Entonces, el nombre de esta ciudad, el nombre más antiguo del que tenemos conocimiento como Jerusalem, es una o las dos cosas. El fundamento de la paz o fundada para la paz o por la paz. Lo curioso es que lo que menos tiene esta ciudad es paz. Y quiero yo hoy, si el Señor lo permite, aclararles a ustedes que ese nombre será cumplido por Dios. El hombre no lo ha logrado. El hombre ha tenido 6,000 años para hacer sus experimentos y para manejar sus asuntos, y lo único que ha logrado es enredarse cada vez más. Y si no, échenle un vistazo al mundo como está, y si no, yo los voy a ayudar hoy a verlo como está, y entenderemos, hermanos, que es tiempo ya para que el Rey, el Creador de los cielos y la tierra, tome el control y traiga la paz a este mundo. La paz que tristemente ni siquiera muchos de sus hijos podemos encontrar. Pero Él quiere traerla. Quiero enseñarles con las Escrituras qué tan importante es este lugar. Un día, el Señor le dijo a su amigo Abraham, ya se llamaba Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécemelo en holocausto en el lugar que yo te diré. En el lugar que yo te diré. Fíjense, para Dios era importante señalarle el lugar específico a Abraham, el lugar, el punto específico donde quiero que me ofrezcas a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Me vas a dar lo más precioso para ti, aquel en el que descansan las promesas que yo te he hecho. Porque la promesa tenía un fundamento, una base. A ti y a tu descendencia te daré esta tierra y te haré una bendición para todas las naciones. Entonces él tenía que tener un hijo. Por eso fue que lo intentó con Ismael, con Agar, y tener a Ismael. Pero Dios le dijo, no es este.
Tú no vas a producir nada, se parece a la humanidad, ¿oído? Lo único que hemos producido es puro Ismael, conflictos. No, uno que te dará a luz, Sara, ese será tu simiente. Y viene después y le dice, ofrécemela en holocausto. ¿Estarás dispuesto a poner en el altar, Abraham, todas las promesas que yo te he hecho? Todo lo que significa para ti tu caminata, tu vida, tu búsqueda, todo me lo puedes poner en el altar. Y él agarró a su hijo, enalbardó su asno y empezó a caminar y llegó hasta este lugar. Y del monte de Moria. Ahora ustedes me pueden decir, hermano, pero Salem no estaba en el monte de Moria. Perfecto, exactamente. El monte de Moria estaba al norte de Salem. Yo no sé si Abraham, no, es que no tuvo tiempo para pasar saludando a Melquisedec, el rey de Salem, pero estuvo cerca ahí, estuvo cerca en el norte de Salem. Ahí Dios le dijo, aquí es el punto, en el monte Moria. Y en ese punto, en ese lugar que para Dios era tan importante señalárselo, Abraham, aquí, mira, ahí edifica el altar. Ahí edificó el altar. Y ustedes conocen la historia. Antes de que él le hiciera daño al muchacho, una voz le habló desde los cielos, Abraham, no hagas daño al muchacho. Ahora conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu único hijo. El tiempo pasó. Cuando Israel volvió a la tierra, esa ciudad se llamaba Jebús y ya era una fortaleza, dice. El tiempo pasó más y cuando llegamos a la época del rey David, dice el segundo libro de Samuel, si vamos ahí, en el capítulo 5, dice el verso 1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y el verso 3 dice, y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Él ya había reinado 7 años en Hebrón, en Judá, en el sur. Pero cuando murió, cuando la casa de Saúl se desbarató, los ancianos de Israel, de las tribus del norte, llegaron con David y le dijeron, queremos que seas nuestro rey, hueso tuyo somos, eres nuestro. Y lo ungieron por rey. Miren lo primero que él hizo cuando fue ungido por rey de Israel. En el capítulo 5, en el verso 6 dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Tú no vas a tomar esta fortaleza. Aún, mira, esta fortaleza es tan segura que ciegos y cojos te echarían de aquí. Tú no puedes conquistar esto. Se burlaron de David. Pero verso 9 dice, verso 8, 7, qué bárbaro. Tengo la mente confundida hoy. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Te das cuenta? ¿Dónde era Jebús? En Sión. Y él la tomó. Y el verso 9 dice,
Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Lo primero que hizo David cuando fue rey de Israel fue marchar para conquistar esa fortaleza y vivir en ella. ¿Por qué aquel hombre que era conforme al corazón de Dios quería vivir ahí? ¿Por qué ese hombre quería vivir en la ciudad donde había sido rey Melquisedec? La ciudad fundada sobre un pequeño monte llamado Sión. Y la conquistó. Y dijo, ahí quiero vivir yo. ¿Por qué? ¿Entiendes? Quiero avanzar en el relato. David estableció su morada en esa ciudad que tenía al norte el monte Moria. ¿Recuerdan qué pasó en el monte Moria? Abraham había ofrecido ahí a Isaac. Y David vivía en el monte de Sión. Y ahora tenemos aquí el cuadro de Jerusalén. No, cuando ustedes piensen en Jerusalén en los tiempos de David, no piensen en grande, ¿ok? Piensen con los pies sobre la tierra. Piensen bíblicamente, era una ciudad pequeña. Ahí están esos 3 valles que yo ya les enseñé cuando fundaron la ciudad de Salem en el monte de Sión, ¿verdad? Ahí está señalada la fuente de Gijón en el monte de Sión. Este es el monte de Sión, aquí queda. Ahora el norte nos queda hacia la derecha, ¿ok? Según vemos allá arriba, en la esquina superior derecha. Y ahí en ese monte estaba la ciudad que David conquistó. Y en ese cuadro amarillo que ustedes ven, ahí estableció David su palacio. En el monte de Sión. Y le llamó la ciudad de David. Miren qué atrevido. Qué atrevimiento. Conquista el monte de Sión. Conquista la ciudad de Salem, que los jebuseos le habían cambiado de nombre y le habían puesto Jebús. Y él la conquista y dice, no, esa va a ser la ciudad de David. Así que tenemos la ciudad de David, donde al norte estaba el monte Moria. Yo quiero repetirles eso porque quiero que les quede claro el cuadro, ¿ok? Y luego, aquí tenemos una vista desde el sur. Esta es la ciudad de David. Hacia el sur está el monte de Sión, la elevación más bajita de las 2 elevaciones principales que tenía ese lugar en ese tiempo. Y en el norte está el monte Moria. ¿Qué pasó en el monte Moria? Ustedes saben. Aquí tenemos una vista desde el sur. David conquistó esa fortaleza y construyó su palacio en las laderas de ese monte. Ahí vivía David. Por eso podemos entender bien la historia de cuando él cayó, que subió al terrado y cómo podía ver él las casas ahí abajo, ¿entiendes? Por eso fue que sucedió lo que sucedió. Él estaba en el terrado de su palacio y él podía ver las casas. Él fortaleció, según los registros, los hallazgos arqueológicos, él fortaleció la fuente de Gijón, que era la fuente de agua de ese lugar, la protegió. Así que tenemos la ciudad de David en aquel tiempo. La ciudad
de Sión. Ahora, la historia de David es una historia larga, pero tiene una parte triste, una parte que todos lamentamos cuando él subió al techo al terrado de su palacio y vio desde ahí en una casa algo que fue la ocasión de su caída. Y desde entonces vinieron unos juicios en la vida de David, pero otro error que cometió David fue censar al pueblo. Leamos esa historia en Primero de Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas 21. Hermanos, ¿alguien me puede ayudar diciéndome a qué hora subí yo aquí? Hoy me pasó lo que nunca me debe pasar. No vi la hora. 11:10. Ok, entonces nos queda poquito. Entonces les voy a resumir la historia. Como David censó al pueblo, dice el verso 6 del capítulo 21, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Y dice el verso 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. El verso 11 al 15 dice, y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Y entonces David escoge. Miren, Dios le da a escoger. Como cuando nosotros a nuestros hijos les decimos, aquí hay vara de manzana, hay de fresa y hay de naranja, escoge cuál quieres. Entonces él dice, quiero manzana, pues les das manzana. Así es un hermano, escribió en las varas sabores. Decía, ¿de qué quieres hoy? De limón. Bueno, agarraba la de limón y le daba sus varazos de limón, pero es una disciplina. Entonces David escoge y él dice, caiga yo en las manos de Jehová, porque muchas son sus misericordias. Entonces él escoge la plaga y se desata entonces la mortandad. Verso 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Fíjense, Dios en su misericordia se desata la mortandad y Dios en su misericordia le manda un mensajero a David y le dice, ve a edificar un altar en la era de Ornán Jebuseo. Dios le dice el lugar. No es que David se puso, ¿dónde edificamos un altar para que cese esta mortandad? Dios le dice la dirección. Ve a la era de Ornán. Yo te voy a indicar el lugar exacto donde quiero ese altar. Ustedes ya conocen estos detalles. ¿Hacia dónde fue David? A la era de Ornán. ¿Saben dónde quedaba la era de Ornán? La era de Ornán quedaba en el monte Moria. Si ustedes pueden ver en esta ilustración, allá abajo se ve una pequeña parte de la ciudad de David, Sión. Porque visto desde el norte era ver hacia abajo. Nosotros hemos visto desde el sur hacia arriba. Aquí era ver hacia abajo. La era de Ornán Jebuseo quedaba en el monte Moria. Ahí lo vamos a ver.
Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cuesta. Qué corazón, hermanos. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Se detuvo la mortandad, porque Dios le indicó a David en dónde edificar el altar. Y entonces David deja establecido, ya que compró el lugar, se lo compró a Ornán. Entonces David dice en el verso 1 del capítulo 22, y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. En el lugar exacto que Dios le indicó, aquí estará el altar. ¿Sabes que yo tengo una sospecha? Y eso se ve claro ahí, no es tanto sospecha. Ese punto donde David edificó el altar era el mismo punto donde Abraham había edificado el suyo, en Moria. Cuando Abraham dijo: en el monte de Jehová será provisto, David dio el paso siguiente: aquí será el altar del holocausto. Aquí habrá provisión por años para la casa de Israel, para ofrecer y acercarse a su Dios. Aquí será. Y por eso fue que Salomón edificó ahí. En 2 de Crónicas 3:1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. En Jerusalén, como la compró David, ya creció la propiedad. Ahora no solo es Sión ahí abajo, sino que la propiedad ahora abarca hasta el monte Moria. Y por eso le llama en Jerusalén. En el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En ese lugar, hermanos, ahí donde estaba el monte Moria, la ciudad creció porque Salomón edificó sobre el monte Moria el templo, porque fue el lugar que le fue indicado a David. Así que esta es la fortaleza de Sión en los tiempos de David. Pero la ciudad creció y el templo fue edificado en el monte Moria. Por eso es tan importante Jerusalén, hermanos, porque es el lugar exacto, escogido por Dios para hacer provisión para su pueblo, para que su pueblo se pueda acercar a Él. Es el lugar de la morada de Dios. El lugar, miren, y nuestro hermano Cristian, yo no hablé con él nada de lo que iba a compartir hoy, de qué empezó leyendo él, cuando la gloria del Señor llenó la casa.
ese es el lugar que Dios ha escogido para vivir ahí. David de alguna manera sabía eso, hermanos, y por eso él quería también vivir en ese lugar. Qué importante es Jerusalén. Y por eso el Salmo 122 nos dice: Jerusalén, nuestros pies están adentro de tus puertas. Quiero pedir por ti, Jerusalén. ¿Entiende la importancia que tiene Jerusalén para el corazón de un peregrino? Y quiero mostrarte más. Esto es un resumen nada más. Estaba la ciudad de David en el monte Sión, y luego la ciudad creció. Y del templo, y en el monte Moria el templo fue construido por Salomón. Luego la ciudad fue creciendo más. Esta es la ciudad en la época del rey Ezequías. Luego tenemos la ciudad en la época de Nehemías, cuando él llegó y la ciudad estaba en ruinas. Luego tenemos la ciudad en la época de Jesús. La ciudad que Jesús llamó no otra cosa sino la ciudad del gran rey. ¿Recuerdan? La ciudad del gran rey. ¿Y de dónde obtuvo esto? Del Salmo 48, que dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, porque esta ciudad llegó a ser conocida después, conforme se iba extendiendo, como Sión. En la época de David, toda la ciudad fue llamada Sión. Es el monte de Sión a los lados del norte. ¿Sabes qué es? No solamente porque estaba al norte el monte Moria, sino que los lados del norte es una expresión bíblica para decir donde Dios vive, donde Dios está. Por eso, cuando Satanás se rebeló, él dijo: subiré a los lados del norte y me sentaré junto al Altísimo. Es la morada de Dios, los lados del norte. Y entonces este lugar sobre la faz de la tierra es el lugar que Dios ha escogido para vivir ahí cuando su reino sea establecido, reinar desde ahí, poner ahí su gloria. Por eso es tan importante Jerusalén. Y para nosotros, hoy en día, es tan importante, hermanos. Hemos hablado durante los últimos tiempos aquí en esta iglesia, de los tiempos que nosotros estamos viviendo, tiempos que el Señor llamó principios de dolores. En Mateo 24 dice el Señor, en el verso 7, que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esos tiempos, ¿saben ustedes que nosotros los estamos experimentando? Nación contra nación. No está refiriéndose, hermanos, a lo que nosotros pensamos hoy en día como nación. Eso sería más dentro del término reino contra reino. Sino que lo que esta palabra griega significa, la palabra griega etnos, significa raza. Se levantará raza contra raza.
describe a personas de diferentes culturas que viven dentro del mismo país, levantándose unos contra otros. Levantarse en el griego quiere decir mover a alguien a actuar. Lo que está diciendo el Señor aquí es que habría tensiones raciales. Y no es eso lo que se ha despertado en nuestros días. Las protestas tras la muerte de George Floyd podrían ser el desorden civil más costoso en la historia de los Estados Unidos. Solo en California se gastaron $25 millones para desplegar la Guardia Nacional. 38.2 millones para horas extras de patrullaje en las autopistas. 2 millones para reparar daños en los edificios. Cada patrulla del Departamento de Policía de Los Ángeles cuesta $80,000. Y varias patrullas fueron acabadas. No. ¿Qué más se necesita para que tú empieces a pensar qué tiempos estoy viviendo? Se levantará raza contra raza, reino contra reino. Solo hoy tenemos conflictos entre China versus Estados Unidos. Corea del Norte versus Corea del Sur. Pakistán contra la India. ¿No lees las noticias? ¿No te has enterado? Irán en contra de Israel. Se levantará nación contra nación, raza contra raza. Y esos disturbios raciales no han ocurrido solamente aquí en los Estados Unidos, hermanos. Han ocurrido en otros lugares. Reino contra reino. Habrá pestes. Ya de eso ni hablemos. Hambres. Los problemas económicos que están golpeando a muchos países por las medidas que se tomaron. Terremotos, hemos hablado de eso últimamente. Pero Marcos en su registro añade algo. Marcos en el capítulo 13, verso 8, dice algo interesante. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Alborotos. Añadamos una palabra más a nuestra lista. Alborotos. Solo el 4 de julio en los Estados Unidos, una serie de 153 tiroteos en diferentes ciudades causaron 46 muertes, incluidos niños pequeños. Y hablando de pestes, les tengo una nueva. En la ciudad china de Bayanur, las autoridades se han puesto en una alerta máxima porque surgió un caso de peste bubónica. Eso es serio. Eso se ríe del coronavirus. En China, un caso de peste bubónica. No quiero meterles miedo, hermanos, pero ¿qué tal si eso empezara a extenderse? Eso sí es una cosa seria. ¿Qué tiempos estamos viviendo, hermanos?
Lucas añade en su registro: sediciones. Dice Lucas 21:9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones. La palabra es inestabilidad, desorden. Cuando oigáis de desórdenes. Todo esto es el principio de los dolores. Solo el principio. ¿Sabes cuándo llegan los dolores? Porque los dolores van en aumento. Los dolores llegan cuando el Señor dice en Lucas 21:20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando veáis a Jerusalén, cuando estos dolores de parto vayan en aumento, pero cuando llegue el momento en que Jerusalén la veáis rodeada de ejércitos, Jerusalén tiene un lugar central en los eventos que están por ocurrir, hermanos, que ya están ocurriendo y que seguirán ocurriendo. Cuando la veáis rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado el período que nosotros conocemos en la Biblia. La Biblia nos lo describe bien como la gran tribulación. No nos detendremos en eso hoy. Pero sabes que Jerusalén tiene un lugar en el plan de Dios también al final. Porque cuando el profeta Zacarías dice que el Señor viene, será para librar a la ciudad de Jerusalén y poner en ella su gloria. Y entonces empezará un reino de paz sin límite. Aquella ciudad que se llamaba el fundamento de la paz será realmente el lugar de donde la paz fluya como un río. Porque dice el profeta Isaías, y con esto termino: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El Rey de justicia, el Hijo de David, el Rey de paz. Desde ahora y para siempre, el Señor va a disponer en Jerusalén su lugar, su trono, su habitación. Por eso es importante para nosotros Jerusalén, hermanos. Mientras tanto, mientras eso llega, el Señor le dijo a la mujer samaritana, porque ella le dijo: Señor, ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar, y nuestros padres adoraron en este monte. Al fin, ¿dónde es la cosa? Y el Señor le dijo: viene la hora, y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No hay templo en Jerusalén, hermanos. Pero los que adoran al Señor, a Dios, es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Mientras eso llega, hermanos, tú eres el lugar escogido por Dios para que de ti suba una adoración a Dios. No le quita el Señor Jesús la importancia al lugar. Para Dios es importante el lugar. Pero mientras podamos juntarnos todos en ese lugar para adorarlo a Él, en el lugar, en el monte que Él escogió, tú eres el lugar. Tú, peregrino, tú que estás haciendo un viaje y que quieres una relación más profunda con Dios y que quieres encontrar en estos salmos los secretos para una relación más cercana con Dios,
madurar en tu vida espiritual, tú, peregrino, tú eres el lugar. No quisieran ponerse de pie y que juntos cantemos, Señor, en todo este viaje donde yo me encuentro, en el cual yo me encuentro, Señor, en todo este viaje, que haya una morada extendida a ti, Señor. Que tu gracia permanezca, que tu gracia fluya en mi vida, Señor. Que tu gloria resida en el lugar donde yo me encuentre. Que en este viaje que yo voy, Señor, cada paso yo me acerque más a ti y que tú me hagas una morada tuya. Voy caminando, Señor, buscando una relación más profunda, una relación más íntima contigo. He puesto mi corazón en peregrinaje y ahora vamos a aprender secretos en este salmo en el que Jerusalén es central. Pero era necesario que entendiéramos la importancia que tiene ese lugar. El hecho de que el Señor quiera convertirte a ti en su lugar, del cual sube adoración en espíritu y en verdad, no significa que Dios se ha olvidado del lugar que le marcó a Abraham, el lugar que le marcó a David, el lugar en el que el descendiente de ellos, el hijo de Abraham, el hijo de David, iba a vivir y a establecer la paz para este mundo para siempre. A la casa del Señor iremos. Le está hablando con una visión clara hacia adelante, pero en su tiempo no había una casa. No había. La casa la construyó Salomón, su hijo. Pero acaso él cruzó los brazos y dijo, bueno, algún día habrá una casa. Por lo tanto, ahora no se puede. ¿Sabes qué? Fue el siguiente acto en el reino de David, después de conquistar la ciudad de los jebuseos y llamarla la ciudad de David. Ir a traer el arca y meterla en esa ciudad. Y meterla en una tienda que él preparó. Y todos los días ese hombre entraba en esa tienda. Ahí donde vivió el sacerdote que era según el orden de Melquisedec. Pero mejor dicho, donde era el sacerdote de un orden que llegó a ser conocido después como el orden de Melquisedec. Vivió un hombre que fue sacerdote también. La Biblia lo dice. Un hombre que fue sacerdote, David. Fue rey y sacerdote. Él no esperó, algún día habrá una casa. Él dijo, Señor, yo quiero preparar una morada para ti. Y él entró en una relación. ¿Y sabes qué ordenó él después? Cuando esa casa sea construida, vamos a fusionar las dos cosas. Se ofrecerán los holocaustos, pero se cantarán al mismo tiempo las alabanzas de David. Y eso es lo que viene. Pero ahorita que no hay casa, haz tú una morada. Que te conviertas tú en una morada, para que cuando haya casa en Jerusalén, se vuelvan a fusionar las dos cosas. Que de ahí suman las alabanzas de David junto con los holocaustos. Tú y yo estamos en la
teniendo la mismísima oportunidad que tú, David, vas a convertirte tú en una morada. O vas a dejar ir la oportunidad de tu vida de convertirte en una morada de Dios. Sea yo